empezando la parte dura de la conferencia, tuvimos una palestra muy interesante de Google, una presentación muy interesante de Gurav y las intenciones de Accor para la región, los bellísimos proyectos. Y ahora vamos a hablar de cómo financiar estos proyectos, cómo encontrar deuda y equity capital para financiar el desarrollo de nuestra hotelería en nuestra región. Tenemos un grupo muy diverso, muy interesante, con muchas experiencias. A mi lado, Rogério Basso, que es Head of Tourism de IDB Invest. Rogério tiene muchos años en la industria. Y después tenemos a Juliana Gómez, que es la directora de inversiones extranjeras para ProColombia. Christian Roberts, que es presidente de Prime, basada en Costa Rica. Es un fondo de inversión. Y por último, nuestro local, Pablo Campana, que es presidente de Milenio, un desarrollista muy importante basado en Guayaquil. Recién llegó, su avión retardó, está se aclimatando todavía, pero gracias por hacer el esfuerzo de llegar. Bueno, gustaría empezar con cada uno, hacer una breve introducción, hablando de sus negocios y un poquito cómo ve este panel, cómo ve este tema. Fantástico. Buenos días a todos. Yo trabajo con BID Invest, que es el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo. Somos una multilateral, nuestros dueños son países y tenemos 26 países miembros en Latinoamérica, desde México hasta Chile y 6 países en el Caribe. Y nuestra función es promover el desarrollo del sector privado en toda la región. Nosotros nos vemos como un complemento a la banca local. La idea es apoyar en transacciones que son un poco más complejas, que tienen tickets un poco más amplios y de esa manera tratar de identificar transacciones que sean pioneras, que tengan un efecto demostrativo, que traten de impulsar el sector en la dirección correcta. Para darles una idea de magnitud, el año pasado hicimos 5 billones de dólares, billones norteamericanos en transacciones en la región y sindicamos aproximadamente $1 billón. Eso lo que significa es que en nuestros deals generalmente traemos a la banca local para acompañar y complementar al capital stack. Vale. Gracias, Roger. Juliana. Buenos días a todos. Yo represento a ProColombia. No se escucha. No sé. Ahora, sí. Yo represento a ProColombia y varios de ustedes me conocen. ¿No? Está fallando. ¿Ya? No. ¿Será que está? Ya. Te llevamos uno de mano. No, yo creo para que ya. seas. No, Madonna hoy no ¿Qué está toca. cortando? Hoy no hay Madonna, te damos uno de mano y así puedes estar más tranquila. Bueno, gracias y qué pena por el inconveniente técnico. Varios me conocen, hemos sido unos grandes aliados de SAIC en la participación en el evento y pues ProColombia es la entidad del gobierno de Colombia que se encarga de promover la inversión extranjera al país, pero también de promover el turismo internacional hacia Colombia y las exportaciones. Entonces, nuestro rol es un rol integral de lograr que Colombia sea un país destino de inversión y de turismo en la región y para eso hacemos cosas como las que mencionaba Rogério, facilitar. Nuestro rol es articular el potencial de inversión que hay en Colombia con los socios internacionales, llámense en este caso del sector de turismo, cadenas, desarrolladores, fondos de capital, inversionistas, para que Colombia pueda tener el desarrollo de infraestructura hotelera y turística apropiada para poder ser un destino, tanto de turismo de negocios como de turismo vacacional. El sector de turismo es muy importante para el país, para el gobierno actual, es uno de los pilares del desarrollo
Y pues para contarles un datico de lo que representa el sector, es el segundo generador de divisas. El año pasado generó 6.6 billones de dólares norteamericanos en ingresos y es casi el 6% del PIB de Colombia, así que nos lo tomamos muy en serio el tema de promovernos como un destino importante dentro de la región. Bueno, Gracias, Juliana. vamos a ver si esto funciona. Sí. Bueno, buenos días, mi nombre es Cristian Robert, soy el presidente de Prime. Prime es una empresa de capital privado que se origina en Costa Rica, ahorita tenemos presencia en Centroamérica y la zona andina. Básicamente tenemos dos verticales de negocio, una que se enfoca en la parte de estructuración de proyectos inmobiliarios de todos los tipos. Ahora más o menos 40% de lo que hacemos está metido en el tema de hospitalidad. Y un brazo de private equity o de capital privado orientado siempre en la parte inmobiliaria, principalmente que busca plataformas de inversión que perseguir y gestionamos otras plataformas o inversiones individuales en activos que también estructuramos y gestionamos. Perfecto. Pablo. Muy buenos días con todos, Ricardo, colegas panelistas, bienvenidos a todos los extranjeros que nos visitan el día de hoy acá al Ecuador y también bienvenidos a todos los ecuatorianos empresarios que nos acompañan. 21 años en el sector privado, con 2 años de break que tuve en los últimos 2 años hasta el mes de junio en el sector público como ministro de Comercio Exterior, Producción, Acuacultura, Pesca e Inversiones. Y básicamente en los últimos 10 años he estado muy involucrado en el sector inmobiliario, en donde he formado parte de desarrollo de hoteles en Guayaquil principalmente, bajo procesos de titularización con muy buenos resultados. Ecuador vive un momento de cambio importante, un cambio de modelo económico en el cual abre sus puertas a la inversión extranjera, en el cual mediante la ley de fomento productivo, que lo vamos a hablar más adelante, brinda seguridad jurídica, incentivos tributarios puntualmente al sector turístico. Así que un gusto el día de hoy compartir ciertos temas que seguro serán de gran utilidad para todos. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar del tema y empezando con la cuestión de deuda. Todos nosotros sabemos que la industria hotelera es muy apalancada, necesita mucho de deuda y la falta de deuda en nuestra región, de disponibilidad de deuda, es que fue un impedimento para el crecimiento de la industria en muchos de nuestros países. Entonces mi pregunta es genérica para todos que quieran contestar y es si están viendo cambios en este sector de deuda, si hay más disponibilidad y cómo ven que esto puede cambiar en el futuro para financiar nuestros proyectos. Mira, creo que es verdad que en la región hay históricamente poca disponibilidad de deuda. Cuando vemos mercados más maduros como en Europa, Estados Unidos, donde los apalancamientos pueden llegar a 70% para un proyecto Greenfield, estamos muy lejos de eso en Latinoamérica. Y la razón es porque la madurez de los mercados es distinta, entonces es más riesgoso, es un mercado menos profundo que requiere una protección más grande a los lenders. Habiendo dicho eso, nosotros recibimos una gran variedad de proyectos mensualmente y lo que se ve todavía repetidamente no es necesariamente una falta de apetito de deuda, pero es que el equity de los proyectos no están. Nos cansamos de ver repetidamente que hay un terreno y un sueño, pero no hay el capital necesario para hacer las inversiones, para que el sponsor tenga el riesgo inmobiliario y hotelero para llevar el deal adelante. Entonces, siendo una banca multilateral, un banco de desarrollo que trata de fomentar el crecimiento, prácticamente 100% de las transacciones que hacemos tienen la participación de un banco local. Entonces, eso es lo que ayuda, es que los bancos que quizás no tienen tanta familiaridad con el sector, que no hayan hecho transacciones hoteleras históricas, pueden acompañarnos y entender el nivel de debida diligencia que utilizamos, la revisión de los contratos de construcción, de operación,
varios mitigantes de riesgo que se pueden incorporar en los proyectos para que, de cierta manera, haya más apetito y amplitud para proyectos a futuro. Habiendo dicho eso, creo que hay mercados en Latinoamérica que sí están mucho más evolucionados que otros. Por ejemplo, uno ve que en Colombia, particularmente Davivienda, Bancolombia, hay varios bancos que ya están mucho más activos y es una cuestión de volumen, porque el tamaño de Colombia permite un volumen más alto de transacciones que requieren financiamiento. Entonces hay este conocimiento. Lima, Perú también, un lugar donde hay bastante actividad. Y hemos visto que en Ecuador ya hay algunas instituciones, por ejemplo, Banco Pichincha, que cada vez entran de una manera más proactiva, identificando que hotelería es un sector de interés dentro de la unidad de negocio y buscar equipos con ese conocimiento para poder mitigar los riesgos apropiadamente. Tiene que ver mucho con la macroestabilidad económica de los países, ¿no? Se te fue. El sector hotelero, como todos sabemos, es muy cíclico. Estados Unidos vive un momento muy inusual, que son 9 años de crecimiento continuo, pero por esta volatilidad que existe, vemos que históricamente la correlación del crecimiento del PIB con el crecimiento de la demanda hotelera es muy fuerte, es más o menos un 0.8. Entonces, si hay crecimiento futuro y perspectiva de crecimiento, ciertamente va a haber un crecimiento hotelero. Sin embargo, lo que escuchamos ayer para nuestra región es que este crecimiento todavía no está a la velocidad que estamos experimentando pre-crisis. Entonces, requiere todavía mucha cautela para asegurarse que se están invirtiendo en los proyectos adecuados y no exista una sobreoferta, un crecimiento desmoderado de la hotelería. Perfecto. Juliana quería comentar. Yo quería complementar lo que estaba diciendo Rogero, porque en Colombia efectivamente hay unos grandes grupos bancarios que de hecho salen a exportar y a tener presencia en la región, y ellos han sido líderes en la inversión en los proyectos locales, pero no solamente a través de deuda, sino a través de equity, porque hay más de 15 fondos locales de inversión promovidos por diferentes digamos, mecanismos y grupos bancarios nacionales e internacionales, y ha permitido que muchos de los proyectos en Colombia efectivamente tengan un componente de inversión local. Yo creo que el sector, nosotros lo vemos desde el punto de vista de promoción como una vocación de desarrollo dentro del real estate, y así hemos buscado nosotros en ProColombia el poder acercarnos a diferentes actores internacionales dentro del sector de real estate o fondos de capital que vierten en real estate para que puedan dinamizar y coinvertir o tener presencia con proyectos directamente en el país. Definitivamente el sector de la construcción, no solamente, como lo explicaba Rogero, es cíclico, sino que jalona el desarrollo del crecimiento de los países, y digamos que Colombia ha venido teniendo un desarrollo importante y un crecimiento de su PIB, y cuando uno mira el componente de, por ejemplo, los fondos de capital, en lo que más invierten en Colombia es en real estate. El sector que más ha crecido en términos de recepción de inversión extranjera dentro de lo no minero energético es el rubro de hoteles, restaurantes y comercio. Entonces realmente es un sector muy dinámico, y por supuesto que tenemos que seguirlo, como lo decían ahorita, sofisticando la forma en que se pueda acceder a deuda y a private equity. Sí, yo tal vez agregaría 2 cosas. Uno, que es el producto. Muchas veces no es que no hay deuda, sino que el producto no está bien estructurado. Entonces muchas veces ese es un tema. Y hago eco de lo que dice Rogerio, de que muchas veces también los sponsors no tienen el capital. Entonces puede haber un buen proyecto, bien estructurado, pero cuando el banco ve quién me va a respaldar esto, no hay quien lo respalde. Sea recourse o non-recourse, no importa, pero no hay un grupo fuerte detrás, y eso es un impedimento importante. Y en la parte de producto, yo creo que es un tema que nos atañe en realidad por la falta de liquidez de los mercados, por la falta de éxito. O sea, el nivel de riesgo en muchos países, tal vez en las ciudades más grandes no tanto,
pero en países más pequeños el nivel de riesgo que toma un banco al asumir préstamos de 30, 50, 100 millones de dólares es bastante alto. O sea, en realidad no hay muchos off-takers para ese tipo de cosas. Entonces, con eso en mente, sí hay que tener mucha solidez para llegar realmente y tener disponibilidad, pero cuando uno tiene un buen producto, en nuestra experiencia hemos visto que siempre hay acceso a algún tipo de deuda, ya sea con la banca local, ya sea sindicado, como mencionaba Rogerio, y hoy en día también hay mucha deuda especializada que anda en busca de este tipo de activos en los mercados latinoamericanos por el crecimiento que tenemos. O sea, la penetración de hoteles que hay en Latinoamérica comparado con otros mercados desarrollados es bastante baja todavía. Y entonces estos capitales pacientes, sobre todo empujados por tasas negativas en Europa y otras cosas, están empezando cada vez más a especializarse con los impedimentos o las facilidades que le den los gobiernos de poder actuar localmente. Correcto. Pablo, comentaste que los proyectos que desarrolló fueron en fideicomiso. Esto fue una salida que la región encontró acá en Ecuador, Colombia y Perú. En Brasil el modelo de Condotel, en Argentina también, fue también por esa falta de deuda. ¿Cómo ve esto? ¿Cómo ve cambiando esto? ¿Hay más bancos interesados en financiar proyectos? Bueno, Ricardo, inicialmente los fideicomisos se utilizaban como escudo tributario con incentivos tributarios. Okay. Con el pasar del tiempo fue cambiando la legislación ecuatoriana y los fideicomisos han servido ahora para brindar transparencia, seguridad al dueño del terreno, a los promitentes compradores, al inversionista, al constructor, en fin. Es una figura que está dando muy buenos resultados y cada proyecto que desarrollamos en el Ecuador lo desarrollamos con fideicomiso, que son figuras autónomas manejadas por una fiduciaria y que entiendo que en Colombia y en otros países de la región funciona muy bien. En el pasado tuvimos que ser muy creativos acá en el Ecuador por momentos difíciles que vivía el tema político, digamos la anterior administración. Tuvimos que innovar, ser creativos, buscar alternativas. Hicimos titularizaciones en el cual salimos a buscar potenciales inversionistas que por $145 mensuales puedan tener un título, una acción en un hotel. Funcionó muy bien. El tema es luego administrar dichas propiedades con 2.500 hasta 4.000 inversionistas de un hotel, se vuelve un poco complicado. Pero, volvemos al tema, por $145 te acercas a un banco y ¿qué producto financiero te dan? No te daban ninguno. Encontramos una buena figura y funcionó bastante bien. Ahora bien, en los últimos 2 años ha habido un trabajo por parte del gobierno nacional de refrescar la imagen del país, de acercarse a los principales socios estratégicos, de acercarse a los multilaterales con una firma muy importante para el Ecuador, y esto ha abierto las puertas. Y se los digo porque hace 2 semanas he estado en Nueva York visitando nuevamente y el cambio de visión que tienen o de perspectiva que tienen los banqueros, bancas de inversión, private equity funds, family offices con respecto al Ecuador ha cambiado completamente para bien, positivo, que ahora ven un país como destino de inversiones, lo cual brinda oportunidades. De todos los países emergentes hay oportunidades, definitivamente de riesgo como en todas las inversiones, pero la TIR que logras en un país como el Ecuador definitivamente se vuelve muy interesante. De hecho, en los últimos 2 años han habido inversiones importantes de grupos locales, de multinacionales y poco a poco inversión extranjera que está llegando al Ecuador. Lo que necesitamos los empresarios es ser más agresivos, más creativos, salir a buscar capitales para atraer capitales a cada uno de nuestros países, porque el gobierno hace lo suyo, pero el empresario también tiene que salir a buscar fondos, socios, buscar equity, abrir capitales. Es un tema también de cambio de chip poco a poco que debemos hacer los empresarios. Claro. Tocaste el tema de equity. Vamos a hablar un poco de equity entonces. En su opinión, vimos 3 proyectos bonitos buscando equity. ¿O qué tiene que tener un proyecto para atraer equity? ¿Cuáles son 3 puntos que ustedes ven como fundamentales para un sponsor, para un proyecto hotelero? Nuestra visión es, tú quieres tener un patrocinador que esté tomando gran parte del riesgo de la operación. Muchas veces lo que se ve es un patrocinador que está dispuesto a poner 10, 20% del capital y levantarte el resto. Y cuando no hay este equilibrio en riesgo, esto generalmente es una alerta. Entonces,
En las transacciones que participamos, la preferencia es siempre que el patrocinador, que es el visionario del deal, que tenga 50% o más. Eso. Luego es mirar todo el tema del equipo de desarrollo, ¿no? El trabajo previo de debida diligencia, desde la validación del concepto con empresas que hacen estudios de mercado. Hemos trabajado mucho en el pasado para tener una validación de proyectos, todo el tema con permisología, entender que el proyecto se puede ejecutar, que es factible. Entonces, este trabajo previo de análisis con los diferentes players que conforman el equipo de desarrollo es crítico. Y luego es un entendimiento de la experiencia de este patrocinador, ¿no? Saber que ya sea han hecho proyectos similares en el pasado, tienen experiencia en el sector, se están asociando con otros jugadores que pueden aportar y complementar el equipo de desarrollo. Pensando en el patrocinador, son los elementos básicos de tener un nivel de confort, que los riesgos pueden ser debidamente mitigados. Desde nuestra experiencia, nosotros no hacemos due diligence, acompañamos a los proyectos colombianos que quieren buscar inversión, y lo que siempre nos damos cuenta, lo mencionó también Rogero, tiene que haber una buena estructuración del proyecto. Muchas veces nos buscan con ideas y realmente se tiene que tener un proyecto estructurado con una viabilidad financiera, con un equipo que tenga una experiencia y demuestre una expertise, y también con un equipo externo que haya hecho una validación del formato, de la marca que debería llevar el proyecto, del tamaño del proyecto, de la ubicación. Eso nos hemos dado cuenta que termina siendo un factor diferenciador para muchos de los inversionistas que podemos contactar, sobre todo cuando uno se sienta con un fondo de equity, pues está buscando una tasa de retorno, está buscando que haya un equipo detrás que esté soportando el desarrollo del proyecto, y también está buscando que haya unos de pronto socios locales importantes que puedan coinvertir en ese proyecto. Otra de las cosas que vemos es que no está relacionada solamente con la estructuración del proyecto, sino con el destino. Pues es mucho más atractivo invertir en un destino que está en proceso ya de consolidarse, que invertir en un destino turístico que no tiene la infraestructura, que no tiene el desarrollo, que no tiene el número de turistas que se requieren. Entonces hay diferentes factores que hacen más atractivo un proyecto. Sí, para no ser repetitivo, all of the above, sin duda, pero nosotros sí vemos algunas cosas adicionales. Hoy en día los patrones de consumo y los hábitos del cliente final han cambiado muchísimo, entonces nosotros sí tratamos de ver hacia adelante y entender qué disrupciones realmente están afectando las inversiones en las que nos vamos a meter. Entonces tratamos de tomar eso en cuenta y lo hacemos con un peso ponderado bastante importante. Lo otro que también tomamos en cuenta es quién va a ser el champion, que va un poco en línea con el sponsor en el caso de los bancos. En el caso nuestro, aparte del sponsor financiero, tiene que haber un champion experto, tiene que haber alguien que sepa, que lo haya hecho en otro lado, que haya hecho algo muy similar o que ya efectivamente esté metido dentro del rubro específico. Y después, por otro lado, tiene que haber un risk-reward que sea razonable con el mercado en el que nos estamos metiendo. Y en eso ahí es donde a veces se dificulta mucho, porque lo que mencionaba Juliana, hay destinos donde estás innovando, estás haciendo algo nuevo, ahí es donde está la oportunidad de tener mejores retornos, como bien mencionabas vos. Entonces, sí hay un tema ahí de buscar cómo entrar con mucho cuidado, pero más que todo en un espacio o un gap muy visible, con una tendencia muy clara. Yo creo que cuando hablamos de atraer equity, definitivamente ayuda un socio local que tenga confianza, conocimiento de mercado, que haya credibilidad, que tenga imagen, ayuda, que haya alignment, como bien lo mencionaban mis compañeros, que invierta también, que confíe en el proyecto. Y creo que es muy importante ahora invertir en países que te brindan seguridad jurídica, definitivamente incentivos a la inversión, incentivos que básicamente te mejoran la TIR, te mejoran el IRR. En el caso de Ecuador, el sector turístico se está brindando hasta 20 años de exoneración de impuesto a la renta en distintas provincias del Ecuador. Me refiero a las fronterizas, cantones fronterizos. Manabí, Esmeraldas, que sufrieron terremoto en abril del año 2016, tienen 15 años.
las otras ciudades 12, Quito y Guayaquil 8 años de exoneración de impuesto a renta. Ayuda sí, pero lo que más atrae, pienso, es la seguridad jurídica, un marco jurídico sólido en el cual se pueda invertir en el largo plazo. Países de la región, yo creo que muchos de los países de la región tienen bondades y ventajas turísticas para ofrecer, pero pienso que debemos trabajar más en conjunto los países de la región para brindar paquetes turísticos a mercados como el asiático. Pienso que hay mucho por trabajar y pienso que si nos unimos podemos lograr mejores resultados. Perfecto. Solo un punto para complementar. Lo que vemos en mercados más maduros como lo es México es que hoy ya hay una gran amplitud de instrumentos financieros, lo que hace con que el mercado trabaje de una manera mucho más ágil. Y lo que estamos viendo en la región es que la captación de dineros internacionales todavía es muy difícil porque los grupos necesitan tickets muy grandes que a veces no está disponible en transacciones locales. ¿No? Mirar deals de más de 100 millones de dólares son casi nulos en la región. Entonces, nuestra gran expectativa mirando los próximos años es que lo que está ocurriendo en Colombia, en Perú, que es la creación de este concepto de REITs, los Real Estate Investment Trust o las fibras como se conocen en México, dan mucha más amplitud para el mercado local ser inversionista en el sector inmobiliario y hotelero. Y a través del mercado local es que estas transacciones se mueven mucho más. Porque, ¿qué ocurre? El local, cuando invierte en un proyecto hotelero, no le castiga el proyecto con 250 o 300 puntos básicos, como lo hace el extranjero, que ve el tema de riesgo país, riesgo cambiario, riesgo político, ¿no? Temas inflacionarios, que le da cierto miedo, necesita resguardarse y por eso pide un premium a ese retorno. Pero el local entiende la dinámica de su país, lee el periódico todos los días, escucha las noticias y no le aplica ese riesgo. Entonces, a medida que los mercados o que existan instrumentos locales para facilitar la inversión del mercado doméstico, es como conseguimos una aceleración del crecimiento hotelero en la región. Sí, pero en Brasil esto está muy movido, se llama fondos inmobiliarios, pero es más por una salida, no estamos viendo fondos inmobiliarios para fondear desarrollo de proyectos. Juliana estaba comentando porque hay muchos fondos extranjeros invirtiendo en Brasil porque ven una salida a través de fondos inmobiliarios. Entonces, tal vez, no sé cómo ve, tal vez creciendo como para fondos REITs para financiar proyectos. El tema de los fondos es que normalmente el gestor de los fondos tiene un incentivo de tener un AUM bastante pesado lo más rápido posible. Entonces ahí la compra, la adquisición se vuelve más fácil, es más fácil también de controlar los retornos, hay un perfil de riesgo menor, es más fácil levantar capital. Muchas veces los fondos de pensiones, los inversionistas institucionales buscan papel más seguro. Y el desarrollo al final es un tema oportunístico dentro del espectro de inversión nuestro, y entonces se percibe con mucho mayor riesgo. Entonces yo creo que ese es un tema donde igual muchas veces también los que se han metido a gestionar los fondos cuando se meten a desarrollar, en general no les ha ido muy bien. Sí. Muy bien. Lo que mencionas es verdad, porque los fondos se enfocan más en las adquisiciones, pero esa transparencia de ver cómo funciona el mercado es lo que le da tranquilidad para nuevos inversionistas. Claro, y en correcto. México tienes los CECADES, ¿no? Que es un instrumento viable, o los investment clubs. Entonces, esos instrumentos todavía no son muy comunes acá, y a medida que empiecen a llegar, el dinamismo de la región cambia. Correcto. Bueno, nos cortaron el tiempo, Arturo, pero nuestro tiempo está concluido. Teníamos más preguntas, pero infelizmente Florencia está... digo nombres, Muchas gracias a todos. No, Gracias. gracias. Infelizmente no tenemos tiempo para preguntas.